Buenos días. Bueno, ¿cuáles días? Señal del que se levanta tarde, ¿verdad? 4 de la tarde sales allá a la casa y al vecino, buenas tardes, buenos días, digo. Pero bueno, Padre, vamos a orar, ayúdame por favor. Dios, en ti confiamos. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, por quién eres, por cómo eres, la forma en que nos tratas, la forma en que vienes y nos abrazas como el amado abraza a su amada. Gracias, Jesús, por ser tan tierno, tan especial, tan atento con nosotros, por amarnos de una forma tan hermosa y tan violenta, tan apasionada. Gracias por ser así con nosotros, Dios. Háblanos de esa misma forma el día de hoy, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, pues buenas tardes otra vez. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo en estos días? Veredas. ¿Qué contenido hemos estado teniendo? No es por aludir de forma banal, sino realmente hemos tenido 2 muy buenas pláticas con mucho contenido. Y esperamos en el nombre de Jesús que el desarrollo de toda esta serie sea de la misma forma. Estamos orando que Dios nos hable, que Dios sea el que nos ministra a través de su palabra, ¿sale? Pero pues bueno, arrancamos con esto que se llama Menos de mí. ¿Cómo se llama? Menos de mí. Y sé que Dios nos puede hablar, que Él va a hacer algo bueno en cada uno de nosotros. Y la palabra que vamos a estar utilizando durante esta plática, o la que vamos a hacer un poquito de énfasis, es la palabra orgullo. ¿Cuál es esa palabra? Orgullo. Vamos a hacer énfasis en esa palabra, ¿sale? Tan relevante o tan importante es este tema, es este concepto, que si analizamos la escritura nos damos cuenta de que este tema, este pecado, fue la causa por la cual Dios separó a una tercera parte de sus ángeles y los desterró, los sacó del paraíso, los sacó del cielo, ¿sí? Lucifer, ¿qué fue lo que él experimentó en sus emociones? Él, al verse tan bello, al verse tan fuerte, tan lleno de dones, él quiso ser igual a Dios. Y entonces, literal, hubo un golpe de estado en los cielos y convenció a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran en contra de Dios y fueron expulsados del cielo, ¿sí? Eso lo podemos encontrar en Isaías 14, lo puedes ahí revisar con un poquito más de detalle. Pero también, tiempo después, en Génesis 3, se nos habla de cómo el hombre y la mujer, viéndose ante una situación similar de poder comer de cualquier árbol del huerto, cualquier árbol de Edén podían ellos comer, menos de un árbol. Y llega la serpiente antigua y les dice: come de ese árbol, porque después de que comas de ese árbol serás igual a Dios. Y era exactamente el mismo tema, el mismo pecado, si lo definimos de esta forma: querer ser igual a Dios. Ahí fallaron una tercera parte de los ángeles, fallamos como humanos y fuimos tentados y fuimos vencidos de esa manera. Pero en Filipenses 2:6 nos encontramos con un pasaje que describe cómo hubo alguien que no se aferró a ellos, y lo podemos proyectar por favor allí en nuestras pantallas. Dice: aunque era Dios, y ahí está hablando de Cristo, y aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. Él no se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo como nosotros, vino y vivió como nosotros. Entonces podemos decir con mucha claridad que donde ángeles fallaron, que donde hombres hemos fallado, hubo alguien que no falló.
y él no fue vencido por esa tentación. En el desierto encontramos como el mismo Satanás comienza a tentarlo en su carne a Cristo Jesús, pero él a través de la palabra va refutando todos sus dichos, todos los argumentos del padre de mentira, y entonces Cristo se levanta victorioso ante esa tentación donde él no se aferró al ser igual a Dios. Él no tuvo sensación o situación de poner en práctica el orgullo en su corazón. Ahora, hay una parte en la Biblia que vamos a comenzar a estudiar, sí, de una manera un poquito superficial, pero sí tocar los puntos medulares para poder explicar de qué se trata este mensaje. Y vamos a hablar un poquito del rey David, y en particular de uno de sus hijos, Absalón. Si leemos en Reyes y Primera y Segunda y también Samuel, híjole, esos escritos son dignos de cualquier guión telenovelero de la India, de novelas turcas, colombianas o de Televisa. La Rosa de Guadalupe se queda corto en comparación con la historia, con el guión que nos encontramos en estos versos, porque hay traición, porque hay celos, porque hay engaños, adulterios, hay personas que se levantan en contra del rey. Hay un montón de cosas muy emocionantes en estos versos, pero vamos a tocar, insisto, algunos temas sobre la vida de Absalón. Y quiero que por favor vayamos ahí en Segunda de Samuel, capítulo 14, y vamos a leer los versos 25 y 27. Chequen lo que dice de Absalón, ¿sí? Vamos a leerlo juntos. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. ¿Cuántas solteras quieren uno así? ¿Sí? ¡Wow! Era elogiado como el hombre más apuesto de toda una nación. Era perfecto de pies a cabeza. Órale. Y que la Biblia lo diga, es que había algo ahí en el buen Absalón. Vamos a ver los siguientes versos, por favor. Dice: se cortaba el cabello una vez al año, y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era de más de 2 kilos. Ahí la dejamos. Pesaba más de 2 kilos su cabello. Hay versiones que sí mencionan un poquito más el peso exacto, y era aproximadamente 2,5 kilos el peso de su cabellera. ¿Quién se ha puesto a pesar su cabello aquí? ¿Quién lo ha pesado alguna vez en una balanza o algo? Es difícil que alguien lo haga, o sea, como que es algo que no pasa por nuestra cabeza, no sé, pesarnos el cabello. Pero Absalón lo había hecho. Si la Biblia lo menciona es porque era algo que daban mucho a notar, o el mismo Absalón daba mucho a notar. Mi cabello pesa más de 2 kilos, pesa 2,5 kilos. Y tal vez lo hacía para que la Biblia lo diga, insisto, y que estemos hablando de eso miles de años después. Es que era una gran cabellera. Era una gran cabellera. Y para que no se queden con la duda de cómo se veía el buen Absalón, me he traído una buena peluca que me encontré ahí en una tienda que se llama Salsipuedes, en el centro de Torreón, a solo 119 pesos. Me encontré esta cabellera. No había negras, tenemos castañas y rosas. No, échame la castaña, por favor. Y, ay Dios mío, ¿cómo era este asunto de ponerse? Me puse la cabellera en el baño, aquí en el baño de la iglesia, para ver si me entraba esta cosa, porque estoy cabezón. Hasta se me cayeron los lentes, no le digo dónde, pero bueno. A ver, ahí va, ¿cómo era este asunto? Y el Absalón tenía una cabellera espectacular, algo así. Imagínense nada más. ¿Qué tal? A ver, ahí va. Ay, Señor. El Absalón se tomaba fotos en Instagram
presumiendo su cabellera. Me imagino que tal vez este cuate iba caminando por la arena, por las playas de aquel país, y le pedía a sus súbditos que le tomaran fotos. Hey, tómame una foto mientras voy corriendo por la arena, que se me vea mi dorso, mi cuerpo. Soy perfecto de pies a cabeza, y mi gran cabellera pesa 2,5 kilos, y que todo mundo lo vea. Era algo así más o menos la personalidad del Absalón. Espérame, que ya se me... qué padre se movió para acá, ¿eh? Déjeme la retiro de una vez. Ay, pues. Absalón presumía sus cualidades, pero a veces algunos de nosotros podemos estar ante un escenario similar donde presumimos nuestras cualidades, presumimos quiénes somos, qué somos, si tenemos algún título. Algunos podemos llegar a inclusive sentirnos algo ofendidos si no nos llaman por nuestro título universitario. Algunos podemos jactarnos tal vez de tener algún negocio, y no es otra cosa más que hablar de eso tal vez en nuestras redes. He platicado con personas que no saben hablar más que de dinero, no saben hablar otro tema, solo eso. Ahora, ¿qué estamos nosotros exponiendo para que la gente sepa algo de nosotros? ¿O cuál es algo de lo que tú y yo nos sentimos orgullosos? ¿De qué te sientes orgulloso? ¿Qué logro? ¿Qué título? ¿Qué cualidades tienes? Nos podemos sentir orgullosos de nuestro cuerpo y no hacemos otra cosa más que subir fotografías de ello. Nos podemos sentir orgullosos de nuestro intelecto y no hacemos otra cosa más que hacer presunción de ello. Nos podemos sentir orgullosos de nuestras cosas, de los lugares a donde vamos, de lo que me está pasando. Y podemos llegar inclusive a veces a convertir todo eso, que es muy probable y sí, viene de parte de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Pero nosotros lo hemos convertido en algo que presumir, en algo que pesar. El buen Absalón pesaba su cabello 2,5 kilos. Wow, ninguna cabellera como la de él. Y a veces quisiéramos que se dijera eso exactamente de lo mismo. Wow, ninguno como él, ninguno como ella. Y tal vez no lo tenemos todavía, puede ser el caso, pero anhelamos tener esa cabellera. Anhelamos tal vez estar en una posición donde podamos sentir orgullo de lo que Dios, entrecomillado, ha hecho en nosotros, o de las cosas que nos comienzan a rodear o comenzamos a poseer, o los logros que vamos tomando en el transcurso de nuestra vida. Y el buen Absalón, un tiempo más adelante, porque era tanto su orgullo que él no quiso ser igual a Dios, pero sí quiso ser igual a su padre, el rey David, y lo quiso destituir del reino. Armó también un golpe de estado para quitar a su padre, y estuvieron en guerra por 3 años. Absalón en contra de David, 3 años en guerra para derrocar el reinado de David. Pero cuando estaban ya en la batalla final, si fuera esto un guión cinematográfico, estaban ya en la batalla final. Hay un detalle muy importante ahí en 2 de Samuel, capítulo 18, en el verso 9. 2 de Samuel 18, 9. Dice de la siguiente forma: durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello, ¿qué cosa? Su cabello, del que tanto se sentía orgulloso, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. De lo que más se sintió orgulloso Absalón fue la causa de su caída. Y muchas veces en nosotros, de lo que más nos sentimos orgullosos puede ser causal de tu caída, de mi caída, de mis dones, de mis talentos, de mis habilidades, de mis logros, de mi apariencia, de cualquier cosa. Pero algunos hemos fabricado cabelleras inmensas
Y tal vez físicamente no las tenemos, pero sí tal vez en el espíritu tenemos cabelleras bien largas. Y no hacemos otra cosa más que presumirlas. Y les comento esto de muy viva voz, porque me vi confrontado con esta situación hace tiempo atrás. Un día que estaba preparando un mensaje, la noche anterior se me ocurrió, es difícil que suba algo a mis redes, te soy honesto, pero ese día se me ocurrió subir una fotografía. Estaba estudiando, tenía ahí la computadora, un cuaderno, pero para que se viera más fregona la foto, fui y me preparé un café. No recuerdo qué más agregué allí, pero tomé una fotografía que al final me gustó. Dije, esta fotografía la voy a subir. Y de repente me di cuenta que era orgulloso, que era banal, arrogante. Y supe que Dios estaba ahí llamándome la atención sobre este tema. Nos hemos convertido, si no nos hemos dado cuenta, nos hemos convertido en una generación que dejó de tomar fotografías por el recuerdo a tomar fotografías para aparentar. Para eso lo hacemos. Y peor aún, para impresionar. ¿Cuántas fotografías tomamos antes de seleccionar una que sí proyectamos en nuestras redes? ¿Cuántas veces repensamos el texto y hasta que ya lo tenemos más o menos pulido es cuando subimos un comentario? Porque nos gusta impresionar, nos gusta alardear. Es algo muy nuestro, iglesia. Y hablo de los seres humanos. Adán y Eva fallaron. Los ángeles fallaron. Tú y yo no estamos exentos de algún día vernos frente a una situación similar donde estemos dejando crecer nuestras cabelleras tan largas que querramos que todo el mundo las observe para impresionar a otros, para decirles qué tan grandiosos somos, cuando evidentemente quien es el único que es digno es Él. Ahora, con esto no decimos que ya estamos todos perdidos y no, espérate. Hubo alguien que sí venció esta situación y se llama Cristo Jesús. Y por medio de Él, tú y yo somos justificados. Aleluya. Ahora, Dios no ve con enojo todo esto, lo ve con situación de alerta. Hey, ¿qué onda? Ahí hay esto. Pero Cristo, Dios ve a Cristo en nosotros y por medio de Él, tú y yo somos justificados. Por medio de Él hay esperanza sobre este tema. Por medio de Él, tú y yo encontramos salvación. Por medio de Él, tú y yo vamos a encontrarnos con que hay una solución para nuestro corazón retorcido. Por medio de Cristo podemos encontrar de que tú y yo sí podemos darle solución a este tema. Por medio de Cristo Jesús. Vamos a Proverbios 16, 18, donde ahí uno de los hermanos de Absalón es el que escribe esto. Y dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Wow. Siguiente verso, Proverbios 11:2, dice de la siguiente forma: el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Con la humildad que viene la sabiduría. Leo lo siguiente: cuando dejamos de depender de Dios y empezamos a depender de nuestros títulos, nuestro dinero o nuestra experiencia, nos salimos de la vereda de la sabiduría. Cuando comenzamos a confiar en todo esto y le decimos a Dios: ya no confío en ti, o tal vez no lo decimos de manera textual o verbal, pero tal vez sí lo demostramos. Al momento en el que tenemos una vida en la que no lo buscamos, le estamos diciendo sin decirlo: Cristo, no te necesito. Cuando no le buscamos en su palabra, cuando no buscamos la dirección de las escrituras, es como si tomáramos un producto nuevo y las instrucciones las echáramos a un lado
y en nuestra confianza en nuestras capacidades dijéramos: yo puedo armar este artículo, puedo armar esto, lo que sea, pero lo puedo armar porque soy bueno. Y a veces cuando no consultamos a Dios, cuando no consultamos la Escritura, cuando no pedimos a Él que sea quien nos guíe en esta vereda, estamos mostrando ahí un orgullo que va a ser causal de nuestra destrucción. Porque vamos a equivocarnos, porque vamos a cometer errores, porque una vida ausente de su consejo es sinónimo de eso, de fracaso. Y no podemos tú y yo como iglesia tener la arrogancia de poderle decir: Cristo, no te necesito. Tú y yo somos llamados a confiar plena y absolutamente en Él, a través de buscarlo, de tener consejo de parte de Él, que a fin de cuentas es el que sabe todo en todo. Pero en ocasiones, insisto, sin decirlo, mostramos esa arrogancia, mostramos esa autosuficiencia y le decimos: Señor, mi cabellera es demasiado larga, pesa demasiado, soy muy talentoso, yo puedo lograrlo, Dios. Cuando no es así. Dependemos de Dios en todas las cosas, porque separados de Él nada podemos hacer. Y a veces estamos separados de Dios e intentamos hacer todo, pero no podemos, porque se cumple la Escritura: separados de Él nada podemos hacer. Ahora, revisemos a dos grandes personajes de la Biblia. Vamos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe una gran parte del Nuevo Testamento. No lo recuerdo en sí la cantidad exacta de cartas que él escribe en el Nuevo Testamento, pero gran parte del Nuevo Testamento está escrito por él, las que se conocen como las cartas paulinas. Un gran hombre de parte de Dios. Y él escribe lo siguiente allí en Primera de Corintios 15, Primera de Corintios 15, 10 y 11. Chequemos lo que el apóstol Pablo escribió. Dice: sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial para mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho, dice el apóstol Pablo, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles. Hacemos una pausa. Ahí pareciera que el apóstol Pablo está mostrando arrogancia. Yo he trabajado más que cualquiera de los apóstoles, yo he trabajado más que todo ello. Y si era cierto, la verdad. Ahí también podemos ver que no podemos tú y yo tener una falsa humildad. También somos llamados a reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo, chécate su corazón. Continuamos leyendo en los dos últimos renglones. Dice: pero no fui yo, aleluya, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Versículo 11. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. El apóstol Pablo no le importaba si otros predicaban o él, o si él estaba en la plataforma o alguien más. Lo que importaba es que Cristo brillara. Así que no importa si te subes a cantar o no, no importa si te subes a predicar o no, no importa si te dan ese ascenso o no. Lo que importa es que Cristo Jesús brille en nuestras vidas, y que todo lo que logramos es en base a su gracia, es en base a los méritos de Cristo y no a nuestros méritos. Y Pablo tenía mucho de qué jactarse, sí lo tenía, pero él dice: no es por mí, es por gracia de Dios, es por su gracia, es por su misericordia. Tu negocio es por la gracia de Dios, tu puesto es por la gracia de Dios, tu título es por la gracia de Dios, tu inteligencia es por la gracia de Dios, tu don es por la gracia de Dios. No hay nada que podamos decir que no sea por la gracia de Dios. Todo es por Él, todo es por Él, es por su gracia.
Así que no podemos jactarnos de nuestras cabelleras largas, porque de lo contrario un día vamos a quedar tendidos como piñatas, como le sucedió a Absalón. Renglones más adelante dice que llegaron sus enemigos y terminaron con su vida. A veces esas cabelleras largas van a propiciar que nosotros perdamos nuestras vidas, si no es que las recortamos el día de hoy. Porque algunos, tal vez sin verlo físicamente, pero traemos cabelleras tan largas que no paramos de ostentarlas, que no paramos de decir: mírenlas, soy joven, bello, no sé, tengo esto, tengo aquello, soy esto otro. Hay otro hombre en la Biblia que también impresiona por su corazón, tanto así que es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Y vamos a leer, por favor, Salmo 144, versos 1 y 2 de momento. Y dice el salmista David, escribiendo esto, dice: alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis manos para la guerra y da destreza a mis dedos para la batalla. Claro que podía decir esto. Verso 2, por favor. Dice: te entonaré una nueva canción, oh Dios, cantaré tus alabanzas con un arpa de 10 cuerdas, pues tú conoces la victoria, porque tú concedes, la victoria a los reyes. Rescataste a tu siervo David de la espada. Ya hay dos detalles aquí importantes. Uno es que David, ¿qué hacía antes de convertirse en rey? Él escribía canciones allá en el monte cuidando las ovejas. Se agarraba con su arpa, que era su instrumento, y se ponía a escribir canciones nuevas para Dios. Por eso, si seguimos leyendo su historia, era hábil, que en algún momento el rey Saúl lo llama con él para que toque delante del rey, que toque delante de él, porque era talentoso, era bueno. Y él lo hacía allá en el monte, literal, en el anonimato donde nadie lo escuchaba salvo sus ovejas. Era su público, las ovejas. Y años después él es ungido por el gran profeta. El profeta fue a su casa y lo ungió como rey. Imagínate. Después se ve cumplidas las promesas de parte de Dios, y después mata a un gigante y su popularidad comienza a crecer por todo el reino. Comienza David a ascender en la escala política del país, y entonces, después de una guerra, entrando a la ciudad con la victoria en sus manos, la gente comenzaba a cantar: Saúl, el rey, mató a 1000, pero David mató a 10,000. O sea, la gente decía: tú eres mejor que el rey. Y David tenía los suficientes argumentos para poderse autoconceptuar como alguien muy bueno. Pero chécate versos más adelante, qué es lo que dice. Allí en el mismo versículo 2, si lo podemos proyectar otra vez, por favor. Dice: alaben al Señor, mi roca. Él entrena mis dedos para la guerra y destreza mis dedos para la batalla. Siguiente verso, por favor. Y en la parte final dice: rescataste a tu siervo David de la espada mortal. David podía haber firmado de otra manera. Él pudo haber firmado: David, el ungido del Señor. David, el matagigantes. David, el rey. En este mismo salmo menciona que hay reyes, había otros reinos que se sometían a él. Entonces había reinos que estaban bajo el dominio de David. Entonces él pudiera haber dicho: yo soy un rey de reyes. Y pudo haber firmado de esa manera: David, rey de reyes. Pero él guardó su corazón y decidió no firmar de esa forma. Y él firmó: David, tu siervo. ¿Cómo firmamos nosotros nuestras obras?
wow, lo hice increíble, lo hice muy bien. ¿Cómo estamos firmando nuestras obras? ¿Acaso podemos vernos al espejo y ver algo de arrogancia? Yo me veo al espejo y sí lo veo. Sí lo veo. Veo una cabellera que tengo que estar recortando constantemente. Y decirle a Dios, Dios, es por ti. Es por ti. Creo que el día de hoy el Espíritu Santo nos llama a tomar estas cabelleras y darles el lugar que corresponde. Ya no más en nuestras cabezas, ya no más haciendo ese ruido y obstruyendo nuestros oídos a escuchar la palabra de Dios y haciendo demasiado peso en nuestros cuellos. Requerimos cortar nuestras cabelleras, iglesia, y reconocer que todo lo que somos es por Él y para Él. Todo es por Él. El día de hoy, si es la primera vez que estás en este lugar, bienvenido eres y de verdad nos da mucho gusto que estés aquí. Queremos comentarte y a toda la iglesia en general, los que tenemos mucho tiempo viniendo tal vez acá, que el día de hoy, si volteamos al mundo, nos damos cuenta de que vivimos en una generación que camina en suma arrogancia y en sumo orgullo. Una generación que no busca de Dios y que busca o que se siente autosuficiente por su economía, por las tecnologías que estamos teniendo el día de hoy, por la inteligencia artificial y por todas las cosas que podemos llegar a decir, con estas herramientas puedo lograrlo, con mis estudios puedo lograrlo, con mi larga cabellera puedo lograrlo. Pero esto no se trata de ello, sino que tú y yo, insisto, el día de hoy podamos reconocer que necesitamos de Cristo. Porque date cuenta de ello, démonos cuenta de ello. Necesitamos de Cristo, necesitamos de Él en nuestras vidas. Necesitamos que Él sea quien nos dirige y que Él sea el que nos da luz en esta vereda, en este trayecto. Acompáñame en tu lugar, por favor, a ponernos en nuestros pies. Ay, gracias. Ahí en tu sitio, comienza a buscar a Dios. Padre mío, Padre bueno, hoy delante de ti, tal y como soy, abro el velo de lo que hay en mi corazón. Y así como el mismo David lo decía, Señor, analiza mi corazón, prueba mis pensamientos. Hoy como iglesia te pedimos esto, Dios. Que analices nuestro corazón, revisa ahí nuestros pensamientos. Algunos podemos tener cabelleras demasiado largas, Padre, y necesitamos que sean recortadas. Así que hoy, Padre, pedimos por la intervención de tu Espíritu Santo que no exista ninguna barrera entre tú y nosotros, porque tú al altivo le resistes. Y eso es algo horrendo. No queremos que nos resistas. Queremos ser aceptados delante de ti, Dios. Queremos ser bienvenidos como una vez fue pródigo bienvenido. El día de hoy, Señor, queremos venir delante de ti y que seamos aceptados, porque en nosotros está la disposición, el coraje, la entereza para darnos cuenta de que necesitamos ser humildes. Ayúdanos a hacerlo, Dios. A confiar en ti y no en nuestras herramientas, a confiar en ti y no en nuestros logros, a confiar en ti y no en nuestros títulos. Ayuda a que cada uno de nosotros, Señor Jesús, tenga nuestro corazón, el corazón alineado contigo. Te pedimos esto, Dios, para que suceda bajo la intervención de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia,
hay tarea, hay chamba. Sí, todos pasamos por esto, todos. Que Él haga su obra en nosotros y que nos dé un corazón conforme al corazón de Él. ¿Sale? Dios te bendiga.